Beshut Morabe Rabotay, buenas noches a todos. Besat Hashem, comenzamos otro miércoles con fuerza, con ganas. La verdad, esta clase me emociona y me inspira mucho. Es una clase muy bonita. Bueno, no está bien que el que la dice diga que está muy bonita, pero bueno, lo dirán ustedes después, al final. Es una clase, la verdad, Baruch Hashem, de un tema diferente. Es un tema diferente, por eso me gustó escogerlo. Pero además me gusta escogerlo porque estamos muy cerquita del Lag BaOmer y además estamos muy cerquita del día del fallecimiento de Rabbi Meir Baal HaNes, que es justamente en honor a él que hicimos esta clase. La fecha de fallecimiento es Motzei Shabbat, el 14 de Iyar, que es Pesach Sheni. En esa fecha fue cuando falleció este Motzei Shabbat. Entonces, ya que estamos muy cerca de su fallecimiento, de la fecha de su fallecimiento, y es un día muy especial, pues ya dije, tomamos este tema diferente, nuevo. Voy a empezar la clase de hoy contándose una historia bien interesante. Había un César en Roma que se llamaba Nerón. Nerón era uno de los Césares de Roma. No apunté el dato, eran demasiados datos y no apunté ese dato de en qué época estuvo, pero bueno, estuvo ya en la era común como emperador romano y justamente en la historia judía fue justamente en la etapa de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. O sea, el segundo Bet HaMikdash se destruyó en el año 70 de la era común y este emperador Nerón estuvo en esas épocas. En esas épocas fue emperador. Curiosamente él tenía una mamá que se llamaba Agripina, así se llamaba su mamá. Su mamá era una mujer muy, muy dura, muy dura. Hay quien dice que no era hijo de su esposo, sino era hijo de su hermano. Y bueno, hay muchas historias de este emperador que causó mucha controversia en el Imperio Romano, mucha controversia, porque decían que estaba loco, decían que de verdad tenía ideas muy raras. Pero la loca no era él, era su mamá. Interesante, pero bueno, lo adopta, su papá muere, su mamá se tiene que exiliar por problemas políticos, lo adopta uno de los emperadores que se llamaba Claudio, el emperador Claudio, y justamente cuando lo adopta como hijo, Agripina, su mamá, regresa al país, y entonces, por técnicas diferentes que utiliza su mamá, se muere, por casualidad se muere el emperador Claudio, que muchos que adjudican que fue la mamá de Nerón, que solamente en ese momento tenía 13 años, tenía bar mitzvah nada más, 13 años. Y en ese momento lo invitan a subir al poder. Él era un muchacho brillante que tenía muchas aptitudes para la música, para la ciencia, para los conocimientos, para las artes. Era buen bailarín, bailaba en el Aviv también. Bueno, eso no está escrito ahí, pero bueno, seguramente tenía muy buenas aptitudes. Y entonces él sabía que al ser emperador de Roma, todo eso se iba a limitar. Un emperador no puede dedicar tanto tiempo a esa construcción en su mente, y etcétera. Entonces se rehusó mucho a tomar el poder. Mucho fueron 4 años. De los 13 a los 17 años se rehusó a tomar el poder, pero a los 17 años no le quedó de otra y tomó el poder del Imperio Romano. Había millones de personas bajo su mando, el Imperio Romano era el más fuerte de la época y lo toma un muchacho de 17 años. Obviamente, este muchacho no era solo. El muchacho estaba acompañado de su mamá, que era la emperadora, por decir así, la mamá, pero el títere era Nerón, su hijo, y la emperadora era la mamá, y ella, Agripina, movía todo a su conveniencia. No voy a entrar mucho en detalles porque no es una clase de historia romana, es una clase de Torah, entonces no voy a entrar mucho en detalles. Pasó el tiempo, él siempre fue muy controversico, como les dije antes, y hizo mucha polémica, levantó siempre mucha polémica dentro del Imperio Romano, hizo cosas raras y diferentes, y entonces, sin entrar mucho en detalles, cuando tenía solamente 32 años, de repente ahí en la historia sucedió algo muy interesante. De repente en la historia universal hay mahloket en la historia, hay discusión en la historia universal. ¿Qué sucedió con Nerón? ¿Qué sucedió con él? Entonces, una opinión dice que él estaba como en las telenovelas. Estaba casado con una mujer que no amaba, pero estaba enamorado de una mujer que no era de la alta alcurnia, y entonces era como su amante, y entonces hay quien dice hay parte en la historia que dice que se fue con su amante y se suicidó a la mitad del campo por su locura, y su amante se encargó de enterrarlo a la mitad del campo y nunca nadie supo nada. Esa es una opción en la historia universal. Otra opción, la misma gente de Roma, que lo querían, aunque estaba medio loco, lo querían, desapareció Nerón, de un momento a otro desapareció.
Y entonces, unos dicen que se suicidó y la única que sabe eso era su amante, que es la que dice que lo enterró. Todos los demás del Imperio Romano dicen desapareció. Se fue a Egipto, desapareció y todos estuvieron siempre con muchas ansias de que regresara su emperador, que solamente a los 32 años desapareció. Y ahí termina la historia de Nerón, que es un personaje muy importante en la historia universal. Lo pueden revisar en diferentes fuentes, se van a dar cuenta que tenía problemas era piromaniático, le gustaba mucho el fuego y incendiaba muchas cosas, etcétera, como otros que conozco, que les gusta así, otros deportes extremos, también era así. Pero hasta ahí es la historia universal, hasta ahí frena la historia universal en este personaje tan importante. Pero ahora empezamos con nuestra Torah Kedoshá. Dice la Gemara, Masejet Gittin, página 56, Nun Bab Amud Aleph. Dice la Gemara, Nerón Keisar, así dice la Gemara, el César de Nerón Keisar, estaba cerca de Jerusalén. Jerusalén era una colonia del Imperio Romano, quiere decir estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Nerón era el emperador, Keisar, el César, y entonces estaba caminando por ahí, por Jerusalén, y de repente tira una flecha hacia el sur, dice la Gemara, hacia el sur, y de repente la flecha se voltea y llega a Jerusalén y cae. Tira una flecha hacia el norte, completamente al revés, la flecha se voltea, llega a Jerusalén y cae en Jerusalén, dentro de Jerusalén. Así lo mismo al este y al oeste, y las flechas caen en Jerusalén. Y entonces dice la Gemara, que en este momento Nerón se encuentra con un niño yehudí, y había una costumbre de preguntarle a un niño yehudí en qué estás estudiando ahorita, cuál es el pasú que tienes en tu mente ahorita, y eso era como una pequeña profecía. Y entonces Nerón le pregunta al niño, ¿qué estás estudiando? ¿Cuál es el pasú que tienes? Psotli pesuqueja, así dice la Gemara, dime tu pasuk. Y le dijo el pasuk así. Le dijo el pasuk. Bueno, no lo copié exacto, pero el pasuk decía así. Voy a poner la venganza en Edom, voy a hacer mi venganza en Edom por medio del pueblo de Israel. O sea, quiere decir, así, ese era el pasuk, un pasuk en Yehezkel, que estaba diciendo el niño porque es lo que estaba estudiando en ese momento. Y entonces dijo Nerón así. Hakadosh Baruj Hu, Kucha Berijo, dijo, les voy a leer como eso sí lo copié. Dice el pasuk así, Benatati et nikmati beedom, bellada mi Israel, así es el pasuk. Es el pasuk que le dijo al niño. Entonces Amar, Kucha Berijo, dijo Nerón, Hakadosh Baruj Hu, va el Afru Bebete, quiere destruir su casa, quiere destruir Jerusalén, por los pecados que hay en Jerusalén, quiere destruirlo. Dice, va, y entonces, va el Afru Bebete, va Lichfure Yade, Beau Gabra, y acá Baruj Hu quiere, como en otras palabras, lavarse las manos conmigo, así quiere que acá Baruj Hu yo actúe en algo que ya está destruido, o sea, Jerusalén se tiene que destruir. Ahora, yo voy a ser ese que destruye Jerusalén, yo voy a ser, Hashem quiere que yo sea, por ser el emperador romano, que lo haga, de ninguna manera, yo no lo voy a hacer. Y dice la Gemara, en ese momento, Azal Beigayer, en ese momento, dice la Gemara, fue y se convirtió al judaísmo. Se convirtió al judaísmo de ver una revelación tan grande de Hashem, se convirtió al judaísmo. Y lo más increíble de todo, lo que sigue. Benafak Mine, Rabbi Meir Balanés. Salió de él, de Nerón, salió de él Rabbi Meir Balanés. Quiere decir que la clase que vamos a dar hoy proviene de la historia de un emperador romano, Nerón. Ese era el papá o el abuelo, hay una discusión si era el papá o el abuelo de Rabbi Meir Balanés, pero era muy cercano, muy directo. Directamente de él venía nuestro gran jajam. Entre paréntesis, solamente les quiero decir algo increíble. A mí, ¿cómo? De Nerón viene Rabbi Meir Balanés. Rabbi Meir Balanés era uno de los 5 alumnos de Rabbi Akiva que quedaron después de que murieron los 24,000 alumnos, que estamos justamente ahorita dejándonos la barba, no hay bodas, no hay música, etcétera, por recordarlos y por enlutarnos por la Torah que perdimos, por la gran educación que hubiéramos tenido ahora en Torah de 24,000, y lo único que quedó en proporción son 5. Rabbi Akiva, después de perder esos 24,000 alumnos que hizo, adelante. No dijo ya, ni modo, perdí 24,000, pues ya ni modo, se puso adelante y agarró 5 alumnos más. Dentro de ellos, Rabbi Shimon Bar Yochai, que Besdat Hashem el próximo miércoles, Lag Baomer es en su honor, y Lulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, y otro de los 5 alumnos era Rabbi Meir Balanés, otro alumno más de él. Quiere decir que uno de los cinco conductos por los cuales seguimos teniendo Torah Kedoshá es Rabbi Meir. ¿Y de dónde viene Rabbi Meir? Justamente de Nerón.
Entonces yo hubiera dicho, ¿por qué? ¿De dónde sacó un zehut tan grande de tener un hijo de esta, o un nieto de esta magnitud? Y la verdad es que pensando, probablemente estén de acuerdo conmigo, probablemente no, pero igual piensen otros motivos. Yo voy a decir el mío, el que yo creo. El motivo que yo creo es, imagínense que no tenía Nerón, que no tenía. Era el emperador de Roma. Tenía millones, es que el dato eran como 70 o 700 millones, pero no lo quiero decir porque no lo apunté. Muchos millones de gente que estaban bajo su dominio. Imperio gigante en la época, era el imperio más grande de la época. Y él era el emperador, tenía 32 años en ese momento. 32 años nada más. Imagínense, yo tengo ahorita 34, hace 2, te quieres comer al mundo, es la etapa en tu vida en donde más fuerza tienes o más ímpetu y ganas tienes, y tienes todo el poder y tienes todo. Pues en ese momento, lo último que yo hubiera pensado era dejar todo eso y convertirme y hacerme yehudí. Que bueno, que en la historia universal dicen que se volvió loco y se perdió en Egipto. Esa es una parte de la historia. La otra es que se suicidó, pero nadie lo sabe. O sea, quiere decir, la única que dijo eso era su amante, de una persona a miles de otras personas es muy difícil de creerle. La historia universal dice que se volvió loco y se perdió. Y entonces, ¿dónde se volvió loco? Se perdió en el judaísmo, se perdió en la Torá, se metió al judaísmo y se metió acá. Entonces yo pienso así, imagínense, una decisión de este tamaño la toma gente grande, la toma gente que cuando ve una revelación así, cuando vio, yo no lo vi tan grande, pero seguramente sí es algo muy grande ver cómo tiras una flecha y la flecha se voltea y llega directamente a Jerusalén. Y justamente le preguntas al niño y justamente te contesta algo que tiene que ver. Dijo, este es Akadosh Baruj Hu y este es el mero, perdón por la expresión, yo me voy. Y se convirtió no así nada más, se convirtió con toda la fuerza. Si de él salió Rabbi Meir Balanés, seguramente es algo muy grande. Entonces, solamente entre paréntesis, que es parte de la clase, tomen en cuenta el valor de cada decisión que hacemos en la vida. En decisiones grandes hay cosas grandes. Yo, Baruch Hashem, cuando estaba estudiando esta historia hoy en la mañana, dije, Baruch Hashem, yo en mi vida personal tuve la oportunidad en algún momento, también yo, Baruch Hashem, Yehudí, siempre nacimos Yehudim, etcétera, pero en algún momento de acercarme más a Kadosh Baruj Hu. Entonces, que sepamos el valor que tiene de cada esfuerzo que tú haces, a Kadosh Baruj Hu lo paga y con muchos intereses. Imagínense nada más, de Rabbi Meir recibimos un quinto casi de lo que es toda nuestra Torah. Un quinto de alguien que tomó una decisión muy fuerte. ¿Quién tuvo el zehut de ser el suegro de Moshe Rabenu? ¿Quién tuvo ese zehut? Yitro igual. Oye, ¿quién no se hubiera peleado y hubiera dado todo su dinero para casar a su hija con Moshe? Bueno, ¿a quién decidió Akadosh Baruj Hu que casara a su hija con Moshe? Yitro. ¿Por qué Yitro? Por lo mismo, por cosas grandes, por tomar decisiones grandes, en momentos importantes, tomar decisiones grandes. Cuando se logra, créanmelo, Akadosh Baruj Hu paga y con muchos intereses. Bezat Hashem. Ese es un tema, pero solamente de introducción. Ese es nuestro querido Rabbi Meir Balanés, de ahí viene y de ahí una decisión grande proviene. Ahora, Rabbi Meir significa iluminar. Entonces, realmente los nombres, como ya hemos hablado en otras clases, los nombres influyen mucho en la persona. Era el que iluminó al pueblo de Israel, iluminó. Meir, en Neagolao, Meir significa ilumina al pueblo de Israel. Si tienen un hijo, pónganle Meir. Quiere decir, Bezat Hashem es una muy buena influencia y vale mucho la pena. ¿Por qué lo llamaron Baal Hanés? ¿Por qué lo llamaron el dueño del milagro? Baal Hanés significa, era el dueño de los milagros. ¿Por qué lo llamaron así? Cuenta la Gemara, un caso muy interesante. Rabbi Meir Balanés era el yerno de Rabbi Hanina ben Teradión. Era uno de los contemporáneos de Rabbi Akiva. Estuvieron luego de la destrucción del segundo templo, en esa época, después de la destrucción. Nerón tenía muy pocos años cuando se convirtió al judaísmo, era chavo, entonces él estuvo antes de la destrucción, entonces más o menos ahí dan las fechas por ahí. El suegro de él era Rabbi Hanina ben Teradión. Rabbi Hanina ben Teradión, era de los como Rabbi Akiva, que estaba prohibido estudiar Torah y mucho más prohibido enseñar Torah. Prohibido estudiar y mucho más enseñar. Pero tanto Rabbi Akiva como Rabbi Hanina ben Teradión y otros jajamim dijeron que sin Torah no hay pueblo de Israel, sin Torah. Entonces seguían dando clases y seguían haciendo lo suyo. En una vez agarraron a Rabbi Hanina ben Teradión, lo agarraron dando la clase y tenía un Sefer Torah en sus manos. Y en ese momento lo agarraron los romanos y enfrente en una plaza general lo quemaron enfrente de todos los Yehudim para que aprendan los Yehudim que eso ya no se tiene que hacer y que poco a poco ir debilitando las fuerzas del pueblo como metiendo toda la fuerza e ideología externa
de los romanos. ¿Y cómo se logra eso? Pues, quita a los líderes, quita a los que enseñan la Torá, sácalos de la Torá y entonces ya los tienes contigo. Agarraron a Rabbi Hanina ben Teradion, lo quemaron en una plaza principal y el Sefer Torah junto con él. Se quemó un Sefer Torah junto con el Jajam, cosas muy duras. Así como Rabbi Akiva también murió de una muerte muy dura y difícil. Pero otro de los castigos que recibió Rabbi Hanina ben Teradion fue que agarraron a una de sus hijas. Tenía, no sé cuántas hijas tenía, pero de lo que podemos saber son dos. Una se llamaba Bruria, que era la esposa de Rabbi Meir Balanés, Bruria, y otra hija más joven y muy guapa, dice la Gemara. Entonces, la toman los romanos y la llevan presa, pero la ponen en una casa de mujeres, para no explicar más. La ponen ahí. Y entonces, pasa el tiempo, y Bruria, la esposa de Rabbi Meir Balanés, le dice, mi querido Meir, no sé cómo le dijo, pero Jajá Meir, no sé cómo le dijo, pero bueno, tú eres un Taná Kadosh, un Taná tiene una fuerza impresionante, por favor, haz algo por mi hermana, haz algo por mi hermana, sácalo de ahí, sácala por favor de ahí. Le dijo, ¿cómo yo la voy a ir a sacar? El Imperio Romano la tiene, yo me voy a meter ahí. Dijo, mi vida, por favor, haz algo, ¿no? Y entonces Rabbi Meir Balanés le dijo, mira, yo estoy dispuesto a hacer algo, pero te voy a decir una cosa, si tu hermana ya se envolvió en los pecados, ya está envuelta en pecados, ya no tengo nada por hacer, porque todo se maneja en este mundo por los méritos. No se maneja de forma natural, se maneja todo por los méritos. Y si tu hermana ya no tiene méritos, pues ya no hay nada que hacer. Y entonces se fue Rabbi Meir Balanés a ese lugar donde estaba su hermana, y entró como cliente del lugar, así entró. Y entonces empezó a checar y le encontró a su hermana y se acercó a ella, pero él estaba totalmente disfrazado, obviamente. Y entonces le dice, la quería contratar, y ella le dice, perdón, pero no estoy en mis tiempos y no puedo. Le dice, bueno, me espero. Le dice, no, se dio cuenta que le dio muchas largas y le dio muchas vueltas, y se dio cuenta Rabbi Meir Balanés que ella todavía estaba en su kedushá, se mantenía todavía en su pureza. Y entonces dijo Rabbi Meir, ya le dijo, yo soy tu cuñado, vámonos. Y entonces, como las películas, llegan con tratan de salir de ahí, pero obviamente hay alguien que está cuidando la puerta, el Shomer HaPetach, el cuidador. Se acerca con él Rabbi Meir Balanés y le dice, déjanos salir, me voy a llevar a esta mujer, déjanos ir. Le dice, si yo los dejo ir, me matan a mí, ¿cómo crees que te voy a dejar ir? Bueno, vamos a hacer una cosa, te dejo una bolsa de dinarim, de monedas, te la dejo en tus manos, y toma la mitad para ti, y la otra mitad, dala a la gente que te puede llegar a matar, mordida. No nada más en México se da la mordida, también en otros lugares del mundo también se manejaba, y desde hace muchos años. Entonces, tú vas a tener muchísimo dinero, era mucho dinero, te quedas la mitad tú, y la mitad se lo das a la gente que te puede llegar a matar. Le dijo, ¿y qué pasa? Hay que darle al comandante, y hay que darle al oficial, y hay que darle a no sé qué, como en México, igualito. ¿Cómo funciona? Dice, no, con 100 pesos que le tengo que dar todavía mordida al y mordida al otro y al otro. Le dice el Shomer HaPetach, le dice el cuidador, se me va a acabar el dinero que voy a repartir, se me va a acabar. ¿Qué hago cuando se me acabe? Me van a matar. Dijo Rabbi Meir Balanés, solamente di estas 3 palabras. El A de Meir, Aneni. El Dios de Meir, contéstame. Es famosa frase. Contéstame. Dios de Meir, contéstame. Entonces le dice, pues no te creo. ¿Cómo le vas a creer así de fácil a una persona que te viene a proponer? No te creo. Entonces en ese lugar, todo esto lo cuenta la Gemara, había unos perros salvajes que obviamente ayudaban el Rottweiler que está siempre con el que está ahí parado, el Rottweiler que está bien entrenado para matar, y esos eran perros que comían carne humana, o sea, perros de los buenos. Entonces Rabbi Meir Balanés se metió en el lugar donde estaban los perros, y los perros se acercaron a él para devorarlo, y en ese momento dijo, en fuerte para que lo escuche el guarro de la entrada, el A de Meir Aneni, y en ese momento los perritos llegaron como French Poodle, llegaron así a acariciarlos, tranquilos, y así. Cuando vio esto el Shomer, el cuidador de la puerta, dijo, bueno, si es así, adelante, váyanse. Y los dejó ir. Y se fueron. A partir de ahí, dice la Gemara, se empezó a hacer famoso Rabbi Meir Balanés. Pero no nada más entre los Yehudim, también entre los romanos. Porque de alguna manera todas las cosas se saben, también esto se supo. Y entonces la bolsa de dinero sí daba mucho dinero. Y entonces lo empezaron a buscar los romanos.
Las intenciones seguramente eran matarlo, por lo que hizo, pero y otras cuantas cosas más, lo empezaron a buscar. Dice la Gemara, esto está muy interesante. Dice la Gemara, era tan grande Rabbi Meir Balanés, era tan grande, que ya lo tenían listo, ya para agarrar los romanos, ya lo habían encontrado, ya lo habían visto quién era, exactamente cómo, ya estaban por tomarlo, o sea, por agarrarlo ya para llevárselo a Roma, y en ese momento Akadosh Baruj Hu mandó a Eliyahu Naví. Eliyahu Naví lo mandó en forma de una mujer muy guapa, joven, y Rabbi Meir Balanés ya no era tan joven. Y entonces en ese momento, Rabbi Meir Balanés se dio cuenta que era Eliyahu Naví y que había un problema acá. Entonces, ¿qué hizo en ese momento? La abrazó, a la mujer joven y guapa, la abrazó. Entonces los romanos dijeron, ¿cómo? Un gran sabio de Israel va a estar abrazando a una mujer así en la calle, así, una mujer guapa y joven, etcétera, etcétera. Seguramente nos equivocamos, ese no es Rabbi Meir Balanés, y se dio la vuelta y se fue. Se salvó la vida, Baruch Hashem. Como Rabbi Meir Balanés sabía que lo estaban ya buscando, se escapó a Babel, a Babilonia, a vivir, y de ahí sabemos, él aparece mucho, bueno, toda la literatura que él escribió, de cuánta Torah y cuántas alajot, desde Babel, desde ese lugar, Besat Hashem, así es como lo transmitió. Y desde ahí en adelante recibió el nombre de Rabbi Meir Balanés. Balanés, el dueño de los milagros. O sea, imagínense qué milagro tan grande que Akadosh Baruj Hu le presenta ahí a Eliyahu Naví para salvarlo. Y otras muy grandes cosas que hizo nuestro Rabbi Meir Balanés. Hay muchas historias para contar. No me gusta alargar mucho la clase, pero tengo muchas. Si no, ya ni modo. Esta vez un poquito me alargo un poquitito más. Pero voy a contar una un poquito dura. Esta no es, a lo mejor no es muy emocionante, pero es importante. De todas las historias se saca mucho musar. Casado con Bruria, como les dije, Bruria era la hija de Rabbi Hanina ben Teradión, que era un jajam muy grande a nivel de Rabbi Akiva, un nivel muy especial. Y su hija escuchaba, está prohibido que las mujeres estudien la Torah oral, o sea, la Gemara, Mishnah, etc. Pero ella escuchaba de su papá, estaba en su casa y escuchaba a su papá. Y tenía una capacidad intelectual impresionante. Y ella todo lo sabía, todo lo tenía en la mente. Era una mujer, la Gemara habla que era una mujer muy inteligente. Y sabía la Torah, le discutía a su esposo, imagínense. A Rabbi Meir Balanés le discutía su esposa Bruria, así se llamaba. Pero cuentan de ella que en un Shabbat, esta es una historia un poco dura, pero se los voy a contar igual. En un Shabbat, entra Shabbat en la noche al cuarto de sus dos hijos y estaban muertos sus dos hijos. Se murieron los dos hijos de Rabbi Meir Balanés con Bruria, murieron. Y entonces llega Rabbi Meir Balanés del Knis, por decir, si fuera hoy en día, llega del Knis, Shalom Alejem, hace Kiddush, y los niños, y Bruria le dice, no están, se tuvieron que ir, están en casa de unos amigos, no están. Bueno, a la mañana siguiente, llega el Jajam a través del Knis, y los niños no están, están en no sé cómo, en unas actividades, etcétera. Seudah Shelishit, dice la Gemara, hizo Abdalá Rabbi Meir Balanés y preguntaba, ¿dónde están mis hijos? Terminó el Abdalá, le dio de comer, Bruria, su esposa, le dio de comer, comió Seudah Revi'it, estaba bien, lleno y tranquilo, y le preguntó, estaban en la mesa, y le pregunta, oye, una pregunta, si alguien llega y te deja un picadón en hebreo significa una garantía, algo, un préstamo, te da un préstamo. Cuando llega y te lo pides, ¿se lo tienes que regresar o no? Pues claro, si es un préstamo y no es mío, cuando me lo piden en ese mismo momento se lo tengo que regresar. Entonces en ese momento lo agarra, lo lleva hasta el cuarto de sus hijos, y así dice la Gemara, descubre las sábanas, estaban ahí sus dos hijos, y entendió entonces muy claro que, bueno, al final los hijos son solamente un picadón, son solamente un préstamo de Hashem. Y bueno, el dueño del préstamo dijo que se los tiene que llevar, que se los lleve, y él entendió obviamente todo, la Jojomá cómo lo manejó. Una historia dentro de muchas que cuenta la Gemara de Rabbi Meir Balanés, grandeza impresionante, de bueno, aceptar y salir adelante después de problemas en la vida. Que lo quise comentar para que sepamos que la vida de los tzadikim no es como la vida de Hollywood, de los grandes millonarios, y viven en yates, y viven en islas. Los tzadikim pasan la vida difícil. ¿Y cuál es el objetivo? No sé por qué, o sea, si me preguntan por qué, no soy profeta, pero para entender un poquito por qué eso sucede, porque solamente el que vivió una vida difícil y se acostumbró a luchar en la vida puede ser un grande en el mundo, solamente ese. El que se acostumbró a vivir cómodo y vivir con tranquilidad y con comodidades, difícilmente va a llegar a ser grande, porque para ser grande se necesita mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Hay que trabajar mucho más de las horas naturales para ser grande, para sobresalir en el mundo y en la vida. No puede ser estándar, y para no ser estándar necesitas mucho trabajo. Akadosh Baruj Hu es el único que entiende por qué y cómo, y sabe que
a los tzadikim les manda vidas un poquito más difíciles o mucho más difíciles, y entonces a través de eso crecen y se desarrollan más. Por eso lo quise contar esta historia. Pero bueno, hay otra historia más. Besat Hashem. Bueno, antes de eso, yo me puse a pensar, no encontré esto escrito, yo les voy a decir lo que yo pienso. No encontré escrito esto, pero tengo mucha duda, ya lo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué cuando se pierde algo en la casa, te dicen que prendas una vela para Rabbi Meir Balanés, y ya, que digas, hay una tefila chiquita para decir, ya encuentras todo lo perdido. O que des una tzedakah, Leilun Ishmat de Rabbi Meir Balanés, y vas a encontrar todo lo que se perdió. ¿Cuál es el motivo? Primero, esto es muy importante, lo quería decir desde el principio de la clase, pero se me fue. Que sepamos, cuando hablamos de los tzadikim, cuando prendemos velas por los tzadikim, cuando pedimos por sus dejuyot, nunca nos podemos equivocar. Puede haber un error muy grave. Si le pides al tzadik, es lo mismo que el cristianismo. O sea, es lo mismo que otras religiones. Y es gravísimo. Eso es Avodah Zarah. Yo no le pido al tzadik, yo no le pido a Rabbi Meir Balanés. Porque entonces, ¿cómo? Yo digo el A'a de Meir Aneni. ¿Qué significa eso? El Dios de Meir, Hashem, contéstame, por favor. Eso siempre. Eso es básico, por favor. Nunca nos podemos equivocar. Y menos en esta clase, que no vaya a salir un error de esta clase. Siempre que se prende una vela por un tzadik, por alguien que ya no está, etcétera, solamente confiamos en que su grandeza en este mundo tiene unos méritos tan grandes que ojalá que nos comparta un poco de esos méritos y de esa manera podamos llegar más rápido a nuestras tefilot Hashem y de alguna manera podamos tener un VIP que nos abra la puerta de atrás y las tefilot se puedan meter por ahí. Pero no pedimos por el tzadik, no pedimos al tzadik, pedimos por él. Leilun Ishmató, claro. Entonces, por decir así, tú me estás haciendo un favor, Rabbi Meir Balanés, que a lo mejor ya no necesita subir más, pero bueno, nos acordamos de él después de miles de años que falleció, prendes una vela en su honor, lo elevas más, entonces de esa manera, oye, ya te debe un poco, entonces, me debes, te pido, quiere decir, un poquito de negocio. Igual la tzedakah Leilun Ishmató, significa, te voy a dar un sehut a ti para tu neshama, y entonces ayúdame en lo que estoy pidiendo. Pero ¿por qué específicamente las cosas que están perdidas? Y eso probablemente, esto es una idea personal, no lo había escrito todavía, pero voy a seguir investigando. Es una idea personal. ¿Por qué las cosas perdidas para Rabbi Meir Balanés, no por Rabbi Akiva o Rabbi Shimon Bar Yochai, otros grandes tzadikim? ¿Por qué no? Entonces, hay muchas historias, que no les voy a contar porque hay mucho lo que hablar, pero hay muchas historias de mucha gente y personales, tengo algunas también, de que de repente buscaste algo en tu casa 45 veces. 45. Todos los rincones, en todas las esquinas, y de repente ya. Llega tu esposa y te dice, prende para Rabbi Meir Balanés, da una tzedakah. Bueno, no una tzedakah, das un pesito, ¿no? Se te perdió algo de $300 y das un peso, ya, de tzedakah. No, hay que dar bien. para encontrarlo. Mis hijas, por ejemplo, de repente sí me han dado y me dan bien, o sea, sus proporciones, 30 pesos, 50 pesos, digo, Baruch Hashem, las proporciones de mis hijas, así con esfuerzo. Y ya, papi, te lo doy para que lo podamos encontrar. Y de repente, en el lugar donde buscaste más de 2 veces, sin exagerar, más de 2, de repente vuelves a buscar ahí, ya no está ahí, ya busqué 10 veces. Vuelves a agarrar, levantar el cojín, ahí estaba. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Eso apareció ahí? ¿Apareció o ahí estaba? ¿Apareció o ahí estaba? ¿Qué crees? ¿Apareció mágicamente o ahí estaba? Entonces, ¿qué sucedió? Que la persona, no vemos todo lo que queremos ver, vemos todo lo que Hashem nos deja ver. No vemos todo lo que queremos ver, sino todo lo que Hashem, con su jochma impresionante, nos deja ver. Y entonces parte de la tefila que hacemos por Rabbi Meir Balanés, decimos así, Kulam bejizkat sumim, todos estamos como ciegos, hasta que viene Akadosh Baruj Hu y nos da el gran mérito de poder ver. Y entonces, por el sehut de Rabbi Meir Balanés, Akadosh Baruj Hu, ayúdanos a que podamos ver y encontrar lo que se nos perdió. Quiere decir, por el mérito de Meir, les dije cómo se llamaba Meir, que significa iluminar, que es un jajam que iluminó al pueblo de Israel con su Torah y su conocimiento, Bezrat Hashem. Y a través del conocimiento se abre la vista natural que tenemos. Entonces, por el mérito de un jajam que hizo esto en la vida, Meir, que ilumina el mundo, esa misma fuerza de iluminación nos venga a nosotros, Bezrat Hashem, y podamos encontrar aquellas cosas que no pudimos ver. Están, pero porque Hashem no quiere, no las pudimos ver. Que tengamos el zehut de poderlo ver. Entonces, yo pienso que es por el mérito increíble de lo que es el conocimiento y lo que es la luz de Akadosh Baruj Hu, méritos, regalitos de Hashem, que nos los da a nosotros, como les he dicho en otras clases de Torah, increíble cómo nos debemos sentir los Yehudim, que tenemos el acceso único a la información más privilegiada de este mundo. ¿Cómo se debe sentir un Yehudí? Tienes la llave
para llegar a todos los archivos más profundos que hay de la creación de este mundo. Ojo, tienes los planos del mundo, tienes todo claro y tú tienes las posibilidades de entrar, no todo el mundo. Tú, Yehudí, sí las tienes. Entonces, qué bonito hay que sentir. Y Rabbi Meir lo representa, y entonces cuando prendemos en su honor, es representar eso, Bezrat Hashem, esa fuerza espiritual, y que eso nos abra, Bezrat Hashem, también los canales de la visión, y podamos entonces encontrar aquella cosa que se nos perdió, Bezrat Hashem. Yo creo que va por ahí. Pero bueno, ya para ir un poquito a cerrar la idea. Perdón. Para ir un poquito cerrando la idea, les quiero contar esta historia que es muy importante, de Rabbi Meir Balanés. Las historias, debe traer miles de historias Rabbi Meir Balanés en su vida. Pero la Gemara cuenta algunas, no conté todas las que dice la Gemara, son muchísimas más, pero cuenta algunas, y si cuenta algunas es porque de ellas fueron fueron pasos que lo llevaron a la grandeza. Como la de Balanés. ¿Por qué lo llamamos Balanés? Por lo que sucedió. Porque escuchen esta historia, es impresionante. Seguramente la han escuchado alguna vez, pero vale la pena repetirla. Estaba una mujer, Rabbi Meir Balanés daba clases para mujeres los miércoles a las 9:30 de la noche en Palmas Gil. Vinieron mujeres a sus clases de Rabbi Meir Balanés. Y una vez, la clase estaba muy buena y se alargó un poco más del tiempo. Rabbi Meir Balanés se alargó en la clase. Y entonces una de las mujeres que estaban presentes en la clase llegó a su casa más tarde de lo estipulado, toca la puerta de su casa y abre el esposo y le dice, ¿de dónde vienes? Vengo de la clase de Rabbi Meir Balanés, vengo de la clase de Torah. Le dice el esposo, muy bien, pues a esta casa no entras hasta que no le escupas en el ojo a ese Meir. Así le dijo el esposo. Hasta que no vayas y le escupas en el ojo, no entras a esta casa. Y entonces, bueno, imagínense la mujer fuera de la casa, y etcétera, se fue a dormir con su suegra, mandó por el chat que su esposo se peleó, se hizo un chiste. No es cierto, eso no sé. Eso no sé si pasó, pero bueno. Sí se enteraron algunas personas y entonces al otro día en el shiur se acercan con Rabbi Meir Balanés, le cuentan lo que pasó. Y entonces termina el shiur y dice Rabbi Meir Balanés, yo que conozco cosas muy profundas de la Torah, sé que hay algo que me está afectando mucho en mi ojo. Y entonces sé que la única solución para quitar ese problema es que alguien me escupa 7 veces en mi ojo. 7 veces que me escupa en el ojo. Y entonces, pues todo el mundo le decía, ahora vas. No. Bueno, todos los que se enteraron. Obviamente se paró esta mujer, le escupió 7 veces enfrente de todos al jajam. Imagínense que la vergüenza. 7 veces le escupió en el ojo y terminando el jajam le dice, muchísimas gracias, Tizkela Misbot, que Hashem te bendiga y te dé todo lo mejor, regresa a tu casa. Cuéntale a tu esposo lo que pasó. Ya, regresó a su casa, le contó a su esposo, Baruch Hashem, una familia más de Israel. A lo mejor son nuestros abuelitos ellos, quién sabe, que Baruch Hashem se volvieron a encontrar después. Pero llegaron los alumnos con Rabbi Meir y le dijeron, jajam, eso no se hace. No se permite que el cabo de usted, jajam, lo haya bajado a ese nivel. Nos hubiera dicho a nosotros, vamos por ese señor, lo traemos aquí, lo golpeamos hasta que diga primero que respete la Torah y después que deja entrar a su esposa, ¿qué le pasa? Lo golpearíamos hasta morir. Así le dijeron sus alumnos. Dijo Rabbi Meir, ¿que acaso el cabo de Meir, así dice la Gemara, acaso el cabo de Meir es más que el cabo de Hashem? Los alumnos como que se quedaron así, porque también le preguntaron, oye, ¿por qué 7 veces? El esposo dijo que le escopa una, ¿por qué 7? Entonces dijo, ¿qué acaso el cabo de Hashem es más grande que el cabo de Meir? Akadosh Baruj Hu dijo, estoy dispuesto a que mi nombre se borre mi nombre, el nombre de Akadosh Baruj Hu en el agua, para que haya Shalom Bait entre una pareja. Cuando una mujer es sospechada, se lleva al Bet HaMikdash, y se borra el nombre de Akadosh Baruj Hu para que se tome esa agua. Hashem está dispuesto a que se borre su nombre. Yo no voy a estar dispuesto a que me escupan en el ojo. Dijo, bueno, ¿por qué 7? Porque para que se entienda el concepto, estoy mucho más abajo. No puedo comparar a Akadosh Baruj Hu. Dice la Gemara, Calva Homer, es una lógica. Meir no tiene nada que ver con el honor de Akadosh Baruj Hu. Y entonces dicen los jajamim, alguien que se escapó del honor, ¿qué recibió? Escuchen bien qué recibió. La tumba de Rabbi Meir Balanés, hoy en Israel, Salomón me enseñó ahorita, la volví a ver Baruch Hashem, cada vez que voy a Israel trato de ir, es visitada por miles o probablemente cientos de miles de visitantes al mes. Miles o cientos de miles. Está en la entrada de Tiberias, en el norte. En la entrada de Tiberias es una tumba que no se puede dejar de ir porque todo el mundo pasa por ahí. Está enorme el lugar, muy muy grande. El lugar para hacer tefilas es un poco más chico, pero es todo un Bet HaKnesset gigante. Y miles o cientos de miles de personas van a visitar su tumba. De los 5 alumnos de Rabbi Akiva, no puedo demeritar a ninguno. Todos eran grandes y todos Baruch Hashem, el que estudia Gemara, los conoce.
pero las mujeres a lo mejor no. Y a Rabbi Shimon Bar Yochai y a Rabbi Meir Balanés, ¿quién no lo conoce? Entonces dicen los Jajamim, el que está dispuesto a entregar su kabod por el kabod de Hashem o por el kabod de otro Yehudí en el mundo, no te preocupes por el tuyo. Akadosh Baruj Hu se encarga de tu kabod. Y el kabod de Rabbi Meir Balanés, como les digo, gigante. Este Motzei Shabbat que prendemos vela en su honor porque es el día de su fallecimiento, que nos imaginemos nada más cuántos miles o probablemente millones de Yehudim están prendiendo velas en esa noche. Hoy con tantos medios que tenemos, y pasa, y entonces ahorita salen de la clase, ¿qué crees? Motzei Shabbat va a ser Rabbi Meir Balanés, no sé qué, escucha la clase de hoy, digan a la gente que la escuche para que se prendan más, y prendan la vela en Motzei Shabbat. Entonces le llega a miles de Yehudim en México y en Panamá, y se empieza a correr. ¿Cuántos miles de personas no van a estar prendiendo la noche de su fallecimiento una vela Leilun Nishmato para elevar su alma? Todo porque cosas que son chicas pero se hacen muy grandes. Todo él empezó de una cosa enorme que fue su abuelo, su papá Nerón, el emperador romano, y ahora se convirtió en una persona grande. Solamente ya para finalizar la clase, dice el Arizal, en la Kabbalah, en un libro que se llama Sefer Gilgulim, me parece que es del Arizal, lo tengo anotado pero no lo apunté en mi hojita, en mi acordeón. Dice el Arizal que Rabbi Meir Balanés, bueno, su tumba se encontró cuando un pastor estaba pastoreando sus ovejas y se encontró con la llamada Rabbi Meir Balanés, etc. Entonces supo que es en el lugar exacto donde está ahorita, que es un lugar que tiene mucha kedushá y se siente cuando vas. Se siente, al estar ahí se siente mucha fuerza. Dice el Arizal que Rabbi Meir Balanés se enterró parado. Y entonces preguntan los Jajamim, ¿cómo? O sea, toda la gente, todos los Yehudim, que vivamos todos 120 años, a todos se les entierra acostado. A Rabbi Meir Balanés se le enterró parado. ¿Cuál es el motivo? Entonces, bueno, hay muchas explicaciones. Pero una de ellas que me gustó muchísimo, la quiero transmitir, es que cuando hay un árbol que ya que deja de jalar fuerza de la tierra, o sea, sus nutrientes, de la tierra, entonces empieza a morir. ¿Qué pasa con ese árbol? Estaba parado. ¿Qué le pasa? Se cae y queda ya sobre la tierra. La naturaleza se encarga de biodegradarlo y entonces ya pasa. Pero ¿qué pasa con el árbol mientras sigue agarrando fuerza de la tierra y está conectado con todas sus hojas? Sigue parado. Dice Rabbi Meir, a pesar de que ya no está en este mundo, falleció obviamente, pero sus zehuyot están todavía conectando el cielo con la tierra. Sus méritos tan grandes siguen conectando el cielo con la tierra. Quiere decir, tiene una presencia física, o espiritual más bien, perdón, espiritual, pero muy casi física en este mundo, donde sus méritos iluminan al pueblo de Israel y nos ayudan en muchas situaciones. Que sepamos que los méritos de una persona grande siguen protegiéndonos. Es increíble. ¿Por qué quise dar también esta clase? Porque conocer más de nuestros grandes, primero que nada a mí en lo personal me ayuda a aspirar a ser grande también. Cuando tú aspiras a ser grande, al final te haces grande. Quiere decir, cuando una persona aspira a ser Messi, de Abdil, con los 500 millones y millones de Abdalot, quiere ser Messi, pues bueno, se va a meter a entrenar, se mete en las fuerzas básicas de la América, porque la América es el mejor equipo de México, ¿sí o no? Se mete en las fuerzas básicas, empieza a caminar, para lograr su meta, porque es su ídolo, no su ídolo porque es feo, pero su ejemplo a seguir. Y entonces cuando nosotros pensamos en nuestros grandes, vemos realmente la grandeza. ¿Qué es grandeza? Ser Messi, ganar dinero, tomarse fotos, etc. Y bueno, tiene habilidades, aptitudes, muy buenas, ¿no? Obviamente, pero ¿eso es grandeza? ¿Quién sabe cómo le va en su vida matrimonial? ¿Quién sabe cómo le va en su vida, etcétera? Grandeza es en todos los ámbitos. Por eso hay muchas más historias para contar de Rabbi Meir Balanés, pero nada más que entendamos, en todos los ámbitos se da la grandeza, en conocimientos, en cuidado, en preocuparse por los demás, preocuparse por una pareja de Am Israel, que le escupan en el ojo, no importa, por todo, esa es la grandeza. Entonces cuando yo lo cuento, por lo menos a mí en lo personal, me ayuda a inspirarme a tratar de buscar también la grandeza con nuestros grandes. Pero también, en esa misma fecha, con su fallecimiento, las Neshamot en general, la fecha del fallecimiento, están mucho más presentes en el mundo. Por eso se acostumbra a ir a visitar el Bet HaChaim, cuando es la fecha exacta del fallecimiento de una persona. Acostumbramos a ir a Bet HaChaim porque las Neshamot están más presentes, por decirlo así, sin entrar en muchos detalles. Y entonces, si va a ser la fecha, este Motzei Shabbat y domingo, que Rabbi Meir Balanés va a estar más conectado con nosotros, pues hay que conectarnos. Y conectarnos a la grandeza significa, Besat Hashem, buscar ser más grandes, tener más conocimientos, porque la verdad es que vivimos en un mundo de Nisim, de puros milagros.
pero el grande es el que los reconoce. No es el que los hace, porque todos son milagros. Porque comer es un milagro, porque podemos comer chilaquiles hoy, pasaron bien por el esófago, llegaron al estómago, y etc. Es un gran, gran milagro. O sea, los milagros no son los que los hacen, son los que los pueden llegar a ver. Entonces, en esta generación yo le pido, Bezrat Hashem Boreolam, que por el mérito de Rabbi Meir Balanés, que iluminó al pueblo de Israel, que nos ilumine hoy también, hoy en día, y nos dé el zehut, Bezrat Hashem, de poder visualizar los grandes milagros de Hashem en este mundo. En esta generación, en el año 2015, entre Pesach y Shavuot, Bezrat Hashem, que nos pueda dejar ver esos milagros tan grandes y los podamos ver ya abiertos y muy amplios con la llegada del Mashiach. Bezrat Hashem, Tzidkenu Bimera, Amenu, Amén, Amén. Bezrat Hashem, los espero la próxima semana. Tenemos Lag Baomer de primera, por favor, no se vayan a tardar.